Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, vamos a empezar una serie de vídeos que tanto os gustan. Así que ya sabéis, le podéis dar el botoncito de me gusta, donde vamos a ver la continuidad, ¿sí?, de funciones de varias variables. Bueno, lo he puesto ahí, pero bueno, en el enlace del vídeo ya viene continuidad de funciones de varias variables. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Simplemente teoría, la teoría que tenemos en el blog o en los PDFs, pero bueno, vamos a explicar un poquitillo, porque yo creo que si os suelto el rollete, hombre, está bien ahí escrito, pero viene bien explicar qué significa cada cosa. No es muy complicado, recordar que yo siempre digo, para empezar a trabajar las funciones de varias variables hay que dominar, o por lo menos, bueno, sí, bastante, controlar bastante las funciones de una única variable, las f de x famosillas. Sí, porque si no nos vamos a perder, ¿vale? Entonces la continuidad es muy parecido, todo lo que vamos a hacer, a lo que hacíamos con una variable, pero más complicado porque tenemos dos variables. Entonces no es que sea el doble difícil, sino el cuadrado de difícil, por así decirlo. Bueno, entonces nosotros tenemos, cuando una función es continua en un punto x sub 0, y sub 0, vamos allá. Entonces f de x, y, sí, es continua en x sub 0 y sub 0, si solo si se cumple lo siguiente, que el límite cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 de la función de f de xy es igual al valor de la función en el punto. ¿Sí? Si os dais cuenta, es básicamente lo mismo, no es lo mismo que en funciones de una sola variable. Lo único que decíamos, cuando x tiende a x sub 0, de f de x igual, bueno, vamos a ver, voy a decir una variable, lo que poníamos, vamos a poner aquí abajo, sí, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Si se cumplía esto, decíamos que la función era continua en x sub 0. Pues ahora estamos en dos variables, pues si se cumple esto, decimos que la función es continua en el punto x sub 0 y sub 0, que puede ser el 2, 3, el 1, 4, el 0, 0, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si no se cumple esto, la función es discontinua en el punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora vamos a estudiar los tipos de discontinuidad. ¿Vale? Discontinuidad. Tenemos dos. Generalmente esta es la notación. Aquí hay muchos nombres en funciones de varias variables. Ya en una única variable casi todo el mundo utiliza la misma nomenclatura, pero en funciones de dos, tres variables ya empiezan ya a haber muchos nombrecillos y tal, pero bueno, en definitiva, la primera suele ser la discontinuidad, se suele llamar esencial. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando no existe, esta E tachada significa que no existe el límite cuando x tiende ahí, de x sub 0 y sub 0, ¿sí?, de la función de dos variables. Bueno, ya hemos visto límites de funciones de dos variables y a veces no existían, ¿vale? Cuando no existe o cuando el límite es infinito. Es decir, si yo voy a calcular el límite y resulta que no existe, tenemos una discontinuidad esencial. O calculo el límite y vale infinito. Bueno, puede ser más o menos infinito, ¿vale? También tenemos una discontinuidad esencial, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Lo que quiero decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer para estudiar la continuidad es estudiar el límite, ¿vale? Si el límite no existe, decimos que tenemos discontinuidad esencial, ¿vale? Si el límite vale más o menos infinito, pues exactamente lo mismo. Vamos a decir que tiene discontinuidad esencial, ¿vale? Y si existe el límite, y no es ni más ni menos infinito, pues vamos a calcular la función, ¿vale? Sí. Bien, entonces ahora tenemos la otra discontinuidad, la evitable. Discontinuidad, sí, evitable. La esencial también se llama de otras formas, pero la evitable en todo el mundo se llama igual, ¿vale? Es decir, el que no tenga el PDF ni nada, o vais copiando ahí a mano, ¿sí? Pues si vuestra clase le llaman otro tipo de discontinuidad, ¿vale?, de primera especie o lo que sea, ¿vale?, pues lo ponéis, sin más, ¿vale? Venga, discontinuidad evitable. ¿Cuándo es una discontinuidad evitable? Cuando el límite, ¿sí?, cuando xy de x sub 0 y sub 0 de la función es distinto, ¿sí?, de f de x sub 0 y sub 0, ¿vale? Ahí estaríamos en una discontinuidad evitable. El límite tiene que existir,
y ser distinto de más o menos infinito, y en caso de que sea distinto de la función en el punto, es discontinuo, porque se habría aquí un distinto, ¿vale? Y se llama discontinuidad evitable, porque se puede evitar. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo veremos si hace falta, ¿vale? Que no creo, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Vamos a repasar. Mira, os voy a dar mucho la chapa con la teoría, porque la teoría en matemáticas es sencilla, pero es importante porque luego la vamos a utilizar. Entonces, venga, os doy la chapilla yo y ya está. Venga, entonces, ¿cuándo una función es continua en un punto? Una función es continua en un punto si, solo si, el límite en el punto de la función es igual a la función en ese punto. Bueno, luego vamos a hacer bastantes ejercicios donde vamos a ver todos los casos, así que tampoco os preocupéis. Bien, después, en caso de que sea discontinuo, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de discontinuidad, ¿vale? Y aunque tengáis PDF o lo que tengáis, o ahí en el blog esté apuntada la teoría, yo quiero que todo el mundo en el cuaderno lo escriba también, ¿vale? Que así lo vamos aprendiendo. Si tendremos discontinuidad esencial, ¿cuándo? Cuando no exista el límite en ese punto de la función. ¿Por qué? Porque no tiene por qué existir, ya hemos dado límites y ya vemos que puede ocurrir que no exista el límite, o ese límite puede valer sea más o menos infinito. En cualquiera de esos tres casos, es decir, cuando no exista el límite o cuando el límite valga infinito o cuando el límite valga menos infinito, tenemos una discontinuidad esencial. Bien, y luego vamos a tener discontinuidad evitable. ¿Cuándo vamos a tener discontinuidad evitable? Pues cuando exista el límite y valga algo, que no sea ni más ni menos infinito, pero sea distinto a la función en el punto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, calculo un límite y me vale 5 y la función en el punto me vale 0. ¿Son iguales? No, luego es discontinua evitable. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí. Bueno, pues copiarlo, memorizarlo, sacarle una foto y colgarlo de la pared, y vamos a trabajar los límites. Digo, la continuidad de funciones de varias variables. Venga, continuemos.